Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 160, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 8. La epistemología post-positivística, 1024. El adiós de la epistemología neopositivística. La obra de S. Kuhn de 1962, La estructura de la revolución científica, marca el inicio de la crisis de la epistemología de orientación positivística o neoempirística y el comienzo de una nueva época de debates epistemológicos. En particular, la discusión suscitada por esta obra ha conducido a la crisis y a la posterior marginación de la filosofía de la ciencia de orientación popperiana, documentada sobre todo por la revisión de sus posiciones originariamente popperianas por parte de los más conocidos epistemólogos contemporáneos, I. Lakatos y P. K. Feyerabend. Alrededor de estos nombres, Kuhn, Popper, Lakatos, Feyerabend, el debate teórico sobre problemas de filosofía de la ciencia se ha desarrollado en los últimos 30 años más o menos de forma muy vivaz, a menudo abiertamente polémica, pero en todo caso ofreciendo contribuciones originales que han enriquecido notablemente el panorama de la epistemología contemporánea. El debate, que, con los autores mencionados, se había centrado en años anteriores preferentemente en la filosofía de la ciencia, ahora se ha ampliado con la obra de R. Rorty, en particular La filosofía y el aspecto de la naturaleza, de 1979, a un examen histórico-filosófico de toda la tradición epistemológica, conducido con posiciones más cercanas a las de Kuhn. El resultado ha sido un abierto adiós a aquella tradición, identificada por Rorty con la filosofía moderna, y una invitación a practicar una actividad post-filosófica. Una propuesta, como se verá, análoga a las derivadas de la hermenéutica, de la tradición pragmatística y de algunas posiciones del último Wittgenstein. El fondo filosófico dentro del cual Kuhn y sus interlocutores operan es el de la tradición epistemológica originada por el positivismo lógico alrededor de 1930 y consolidada en particular en los países de lengua inglesa, sobre todo en la segunda posguerra. Carnap en los Estados Unidos y Popper en la Gran Bretaña han sido, hasta los años 60, los exponentes más notables de aquella tradición. Desde sus inicios, en el ámbito del pensamiento lógico, han estado divididos por una divergencia teórica de fondo relativa a los criterios de legitimación del estatus de las ciencias. Para Carnap, esos criterios debían ser individuados en los procesos de verificación de los enunciados y de las teorías científicas. Para Popper, en los procesos de falsificación, como se ha documentado en los capítulos anteriores, el problema de la demarcación entre aquello que es ciencia y aquello que no lo es, metafísicas o pseudociencias como el psicoanálisis y el marxismo, para Popper había seguido dividiendo en su interior el movimiento neopositivístico. Pero más allá de tales divisiones, una matriz teórica común había subsistido siempre. Siguiendo el filón iluminístico del 700 y el positivismo del 800, el movimiento neopositivístico y neoempirístico de nuestro siglo reivindicaba para la ciencia, y solo para ella, la misión esencial de decirnos cómo está hecho el mundo, cómo funciona, qué leyes nos permiten los hechos futuros. Esta era la convicción de base de todo el movimiento neopositivístico, su filosofía general empirística y racionalística al mismo tiempo. La ciencia, partiendo de la experiencia, vuelve a esta con instrumentaciones, procedimientos y técnicas racionales. De Carnap a Popper, de Reichenbach a Nagel, que precisamente en 1961 publicaba La estructura de la ciencia, una obra que presentaba las tesis fundamentales de la epistemología neopositivística de forma orgánica, a tantos otros exponentes de la tradición neoempirística, más allá de las divergencias a menudo notables, todos compartían esta concepción filosófica de base. Pues bien, la obra de Kuhn de 1962 está fuera de esta concepción filosófica. La ciencia, como es presentada por Kuhn, no tiene la misión de explicar o conocer el mundo, o proporcionarnos la ley de su funcionamiento. A través de un documentado examen de conocidísimos episodios de la historia de la ciencia, esta última es caracterizada por Kuhn como una actividad
desarrollada en el ámbito de tradiciones y comunidades, dirigida a resolver rompecabezas. Las propias revoluciones científicas, el estudio de cuya estructura da título a la obra, no son analizadas por Kuhn desde el punto de vista del mayor o menor conocimiento proporcionado por las teorías científicas vencedoras y perdedoras, sino desde el punto de vista de la mayor o menor eficacia en la oferta de instrumentos para resolver rompecabezas. Es evidente que la separación radical entre estas posiciones y las del movimiento neopositivístico, una separación análoga a la que hay entre las posiciones del último Wittgenstein, uno de los poquísimos filósofos mencionados por Kuhn, y aquellas, por lo menos las más caras a los positivistas lógicos, del Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus, es evidente también un acercamiento a las posiciones de la tradición pragmatística, que consideraba las teorías científicas no como reflejadoras de la realidad, sino como elaboradoras de instrumentos para resolver problemas. De estas afinidades deriva, en fin, la coincidencia de las referencias antipositivísticas entre Kuhn y Rorty, el cual lleva a consecuencias extremas el discurso tan eficazmente iniciado por Kuhn.